Bueno, vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todas y todos. En nombre del SICAP, de nuestra dirección, don Orlando Hernández Cruz, y este servidor, Juan Hernández Castillo, coordinador general de gestión del SICAP, les damos la más cordial bienvenida a la Universidad de Costa Rica, a los que nos acompañan de otras instancias públicas o privadas y a los estimados estudiantes también de nuestra Escuela de Administración Pública, egresados. Profesionales de diversos campos que están relacionados con el tema de logística. Un momentito nada más para que... Okay. Perfecto. También a los compañeros que nos están acompañando de los distintos programas modulares que imparte el SICAP desde hace muchos años en temas de administración aduanera y comercio exterior. Por supuesto, a todas las personas interesadas en este tema que también nos van a poder ver a través de la grabación en redes sociales. Muchas gracias a todos por estar acá. Estamos muy encantados de estar en esta actividad también porque tenemos a los compañeros de la sede del sur, el director que está a la par de nuestro invitado, don Dave Brookman, don Luis Carlos Núñez Macís, el director de la sede del sur. Quiero contarles que esta es la primera actividad concreta que realizamos dentro de un proceso que hemos iniciado en el SICAP de regionalización de los servicios y pues nuestros compañeros de la sede del sur han recibido este caballero visitante y pues hemos podido coincidir para traerlo también a la sede central. Entonces nos da mucho gusto también tener a los compañeros de la sede del sur participando en esta actividad del día de hoy. No conocedor del tema, pero sí con una intención muy clara de poder ubicarnos desde el SICAP y de este servidor en la temática que hoy nos trae. También podemos recordar que el mercado europeo siempre plantea una serie de retos para la logística, pero al igual que otras economías, esas condiciones también pueden convertirse en oportunidades para las grandes empresas multinacionales que tienen que verse obligadas a desarrollar prácticas innovadoras en este campo. También sabemos que todo eso está muy relacionado con reducir costos y tiempos de fabricación o de distribución de mercancías, pero también es muy cierto que los mercados cada vez son más exigentes en la calidad de los servicios que esperan. Pues hoy deseamos aprender un poco más de estos temas, actualizarnos y sobre todo entender un poco más el contexto del entorno europeo a nivel político, a nivel estructural, que nos pueda exponer el profesor Brookman. Los dejo entonces con nuestro director de la sede del sur, don Luis Carlos Núñez, el máster Luis Carlos Núñez, para que presente a nuestro expositor el día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes, tengan todos y todas las personas que nos acompañan. Un cordial saludo a el profesor Rodolfo Arce, de la Escuela de Administración Pública, a nuestro coordinador de carrera de Administración Aduanera, don Gabriel Godínez, a la profesora Natalia Guerrero, docente de la sede del sur, y al profesor Alan Cubillo, también profesor de la sede del sur, y por supuesto un cordial saludo a don Juan Hernández en representación del SICAP. Para la sede del sur es un verdadero honor tener esta actividad el día de hoy, que como ya adelantó don Juan, se enmarca en varios aspectos, pero uno de ellos es el reciente acuerdo de trabajo conjunto entre el SICAP y la sede del sur en materia de capacitación para el sector público en el Pacífico Sur, una manera para fortalecer las actividades académicas que de nuestra universidad querida hacemos. Asimismo,
otra gran motivación que nos enmarca es el proceso de acreditación para el caso de la sede del sur y de reacreditación de la carrera del conjunto de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior y de la carrera de Administración Pública, que, como es importante indicarlo, cuenta en la sede del sur con actualmente 3 promociones de haberse iniciado. Y bueno, tomamos esto como una forma de evidenciar los esfuerzos de internacionalización que sumen a los procesos de acreditación de esta carrera. Esperamos de manera pronta poder contar con este importante galardón en la sede del sur. Y bueno, reafirmamos también de esta manera el compromiso de trabajo conjunto con la Escuela de Administración Pública. Asimismo, la sede del sur hace importantes esfuerzos por ampliar su oferta académica y el académico visitante forma parte de un proceso de revisión, de análisis de una serie de propuestas curriculares que tenemos en el campo de la logística. Dicho esto, durante ya poco más de una semana hemos tenido la oportunidad de conversar con Dirk Broekman sobre temas importantes relacionados con el comercio, la cadena de abastecimiento, y también ha conocido algunos puntos importantes en materia comercial y aduanera en el país y particularmente en la zona sur de Costa Rica, donde entre otras cosas se ha apreciado cómo las relaciones comerciales con nuestro país vecino Panamá se encuentran en proceso o han derivado en la ampliación de la aduana Paso Cánovas y otras actividades importantes en esta materia. El profesor Broekman, dicho esto, quisiera hacer una presentación de quien hoy nos honra acá con su presencia. El profesor Dirk Broekman ostenta un postdoctorado, es profesor de logística del transporte en la Facultad de Comunicación y Medio Ambiente de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ringwald, Kamp-Lintfort, Alemania. Actualmente es director de la carrera de Movilidad y Logística. El profesor Broekman es ingeniero civil de profesión y posee un postdoctorado de la Universidad de Duisburg-Essen. Ahí me disculpan, el alemán no es lo mío. El profesor trabaja en la carrera de Movilidad y Logística, donde ha impartido cursos como Logística Técnica, Sistemas Técnicos Logísticos, Gestión Eficiente, Gestión Estratégica, Planificación e Ingeniería del Tráfico, Logística Aeroportuaria, entre otros. También labora en el área de investigación con diseños estándar para sitios de transbordo ferroviarios pequeños y medianos. También en temas de innovaciones en el transporte intermodal y aplicación de los principios de los intercambios de energía al sector transporte de mercancías por ferrocarril. Además, posee varios proyectos a cargo, dentro de los que se puede mencionar desarrollar un programa de estudio internacional en logística sanitaria y optimización de la cadena de suministro de la carne. También, y muy importante, el doctor Broekman es miembro del Consejo del Foro Europeo de Educación en Logística, con sus siglas EFLE. Es decir, que su amplia trayectoria académica ha hecho que el doctor Broekman sea meritorio de algunos premios internacionales en Europa, dentro, y disculpen el alemán nuevamente, dentro de los que puedo mencionar el Carl Pilot Award en el 2007, otorgada por la
Sociedad de Investigación del Transporte Alemán. Asimismo, en el año 2000 recibió el premio Bering Deutscher de parte de la Asociación Alemana de Ingenieros, y también en el año 92 recibió otro premio como miembro honorífico de la Asociación Alemana de la Ciencia y el Comercio. De modo tal que tenemos la oportunidad de contar con la presencia de un académico de amplia trayectoria y con mucha experiencia en este campo. Y bueno, sean ustedes bienvenidos, disfruten de su ponencia y siéntanse en la libertad de preguntar y formular preguntas, las cuales serán dadas al final de su conferencia. Con ustedes, el doctor Bruckmann. Les pido un aplauso, por favor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta introducción. Y antes de comenzar con mi presentación de los diferentes temas y los temas de la Unión Europea, quisiera hablarles un poquitito acerca de Rhine-Wall University, especialmente porque siempre me dice, ¿dónde diablos está esa universidad? La Universidad de Rhine-Wall de Ciencias Aplicadas ha sido fundada, se estableció en 2009, o sea, somos una universidad bastante nueva. En una parte la parte norte de la universidad, norte de Alemania. Después de 14 años hemos desarrollado 25 programas en los que se incluyen programas de maestría tenemos programas de maestría, y nosotros básicamente enseñamos el 75% de nuestros cursos en inglés, desafortunadamente ninguno en español. La localización de la universidad, tenemos dos campuses. Aquí tenemos uno, este es en Clever, es el campus principal. Está muy cerca de la frontera con Holanda. Y el otro campus es en Clintford, de donde yo vengo. Es un campus relativamente pequeño que está localizado cerca de una región industrial. En términos generales, ya mencioné que nosotros somos relativamente una universidad pequeña en el norte de Europa. Tal vez algunos de ustedes han escuchado algo de Clever. Ustedes conocen Lohengrin, la ópera de Wagner. ¿No la conocen? Caramba, no veo. Parece como que no conocemos mucho de óperas alemanas. Es uno de los lugares que se ha hecho famoso precisamente por esa música. Aquí tenemos algunas fotografías de nuestro campus en Cleve. Los edificios están localizados en un canal que está conectado con el río Rin y que también se usa para el transporte de mercaderías. El otro campus es el campus de Linford, en donde nosotros nos fundamos precisamente cuando se cerraron las minas de carbón. Este es un colega que es profesor de la Escuela de Comunicación. Y aquí tenemos algunas de las cosas. Yo
Si alguien está interesado, yo con mucho gusto les podría enviar esta información. Tenemos programas, tenemos diferentes diplomas en inglés. Aquí tenemos un programa sobre movilidad y logística que se enseña en inglés. Y la especialidad de nuestros programas tiene que ver con logística y movilidad, tiene que ver con la administración de negocios. Por lo tanto, se dan como un diploma de maestría de artes o maestría de letras. También incluye planeamiento de mecánica. Así es que también nosotros podemos dar un título, una maestría con énfasis en ciencia. Este es un anuncio comercial para la universidad, para que yo uso siempre mis introducciones. Si ustedes están interesados, por ejemplo, el próximo semestre, por favor, escríbanme un email. Nosotros siempre estamos dispuestos a contestar preguntas. Y ahora me voy a pasar al contenido original de mi presentación. Muy bien, la Unión Europea y sus acciones políticas con respecto al comercio y el transporte. Es un campo muy amplio, por lo tanto voy a reducirlo. Voy a reducirlo a dos puntos especiales. Uno es el mercado de transporte. ¿Y por qué es que yo escogí este mercado? Sencillamente porque yo vengo de este sector y es el sector que yo más conozco. Nunca métanse de hablar, nunca hablen de algo que ustedes no conocen. El segundo es una explicación acerca del mercado común europeo. Y tal vez es interesante para ustedes porque yo tengo la oportunidad, o tuve la oportunidad de trabajar justamente con la instalación del punto en Puerto Canoas, en la instalación de la oficina aduanera, incluyendo procedimientos, y me sorprendió ver que ya ellos tenían procedimientos europeos. Me sorprendió como un pequeño centro aduanero en el borde con Panamá ya tenían procedimientos. Si ustedes conocen algo de lo que quiero hablar yo acerca del mercado común europeo, sabe de lo que pasa en Alemania y en Holanda. Voy a explicar un poquitito del mercado común. La pregunta es, ¿qué conocemos nosotros de la Unión Europea y su mercado interno? ¿Qué conocemos nosotros de la Unión Europea y su mercado interno? ¿Son ustedes así como tímidos o de veras no saben nada? Porque en realidad no sé qué es lo que le han enseñado a ustedes acerca de la Unión Europea. A ver, alguien que levante la mano. Bueno, ya que entonces veo que no tenemos mucho conocimiento, vamos a comenzar desde cero. Voy a comenzar entonces con una introducción acerca de la Unión Europea y su historia. Lo primero es la Unión Europea se considera como una mezcla de diferentes áreas en Europa, en donde muchos de estos países son miembros, pero todas estas áreas tienen diferentes membresías y tienen diferentes objetivos. Voy a comenzar entonces con la Unión Europea. En lo más básico, ¿cuáles son los miembros de la Unión Europea con el Tratado de Liechtenstein? Determinando las regiones de cooperación mutua. Al inicio teníamos 28 países miembros, pero ahora, hace 2 años, el Reino Unido abandonó la Unión Europea.
Entonces, esto es, la Unión Europea cubre toda la Europa Central excepto Suiza y los estados escandinavos excepto Noruega. Y de las Islas Británicas únicamente Irlanda es todavía parte de la Unión Europea. Luego, la mayoría de los miembros Estados de la Unión Europea también son miembros de lo que se llama la zona euro, que usan la moneda común, y la moneda común es el euro. Y los miembros, los que no son miembros de la zona euro son aquellos países que todavía no cumplen con los requisitos económicos que se necesitan para usar esta moneda. Tenemos aquí Rumanía, Bulgaria, Croacia. Croacia entró ahora el 1 de enero como miembro de la eurozona. Croacia entonces ya es un miembro. Bulgaria en este momento quisiera entrar, pero tal vez van a tener que esperar un año porque todavía no cumplen con los requisitos. Luego tenemos otros estados que quisieran unirse, que tal vez no quieren unirse a la zona euro precisamente por cuestiones políticas, como la República Checa, Dinamarca, entre ellos. Y luego tenemos una zona que se llama de Schengen Zone, con base en el Tratado de Schengen, y que es relevante para cualquier persona que viaje a Europa. Algunos de ustedes han estado en Europa, ¿verdad? ¿Se necesita una visa para entrar a Europa? Entonces usted no tiene ningún problema, pero si ustedes necesitaran una visa, ahora ya no vamos a dar visas para estos países. Lo que reciben ustedes es una visa Schengen que únicamente les permite viajar dentro de los países que forman parte del Tratado de Schengen. Las preguntas de quién emite las visas es el Estado o el país en donde usted entra por primera vez a la área Schengen. Esta visa Schengen es únicamente para los países miembros de la zona Schengen. Para nosotros es una idea buena porque nosotros podemos ir a cualquier país de este tratado Schengen sin ningún problema. Podemos ir de Islandia, de Noruega, a Croacia. Pero no a Croacia, a Grecia, a Malta y a España. Y generalmente no tenemos ningún problema migratorio. Por lo tanto, para nosotros viajar en Europa se convirtió en algo muy fácil. Yo pienso que todavía en Centroamérica ustedes tienen problemas en caso de que ustedes quieran ir a Nicaragua o a Panamá. Y aún si la gente no reconoce las ventajas de la Unión Europea, tenemos ventajas. Si ustedes conocen los asuntos migratorios y los controles migratorios, yo he experimentado cuando era niño, era increíble, era increíble. Ahora le cuento que todo ha cambiado, que ya nosotros es difícil reconocer lo fácil que ahora es viajar, y especialmente en esta Unión Schengen o en la Unión Europea. Si ustedes son miembros de la Unión Europea, ustedes pueden vivir en cualquier país de la Unión Europea, en el tanto que ustedes puedan cubrir sus gastos. Así es que entonces, si yo quisiera mañana ir a España, y si yo quisiera ir a vivir a España, lo único que yo tengo que hacer es demostrar que soy capaz de mantenerme a mí mismo, y entonces puedo quedarme a vivir en España.
La historia de la Unión Europea. La idea de los miembros fundadores fueron estos 6 países en el Tratado de París, en donde se estableció el Código de la Comunidad Europea. Fueron Francia, Italia, Alemania, los Países Bajos y Luxemburgo. Yo siempre confundo los Países Bajos y Luxemburgo porque se parece mucho la bandera. Siempre me enredo cuál bandera pertenece a cuál país. Y en este momento existen muchas demostraciones en los Países Bajos, especialmente los agricultores que están criticando al gobierno para mostrar la crítica. Ellos lo que han hecho es darle vuelta a la bandera por 80 grados, y para mí fue muy difícil reconocer lo que ellos habían hecho. Le dieron vuelta a la bandera a 80 grados. No. Y la razón por la cual existió el Tratado de París después de la Segunda Guerra, hubo 2 razones fundamentales. La primera es que en aquel momento se dio la primera crisis de carbón y acero, porque existía una sobrecapacidad en la producción de carbón y de acero, y los países lo que querían era coordinar sus esfuerzos para reducir sus producciones y distribuir las exportaciones de una forma más equitativa entre los 6 países. El segundo punto que motivó este tratado es que ellos habían reconocido en aquel momento la capacidad para evitar guerras es la capacidad precisamente de producir armas. Ellos se dieron cuenta que podían producir muchas armas. En aquel momento entonces se dio una coordinación que al mismo tiempo evitaba una guerra entre los países miembros. La capacidad, la idea era que ningún país iba a ser capaz de tener suficiente acero para producir armas para sí mismos. Los fundadores, en aquel momento entonces se llamaba la Comunidad Europea. Esto, 1958 fue los inicios con los tratados de Roma. Fue cuando empezaron los inicios de la Comunidad Europea. Se establecieron los principios de la Comunidad Europea en colaboración con la industria de carbón y de acero. Y en aquel momento sectores importantes en el Tratado de Roma fueron las asociaciones de pescadores y de las producciones de acero, porque en aquel momento había problemas en cuanto a la producción de alimentos. Sin embargo, sí existían otras sobreproducciones en otros sectores. La sobrecapacidad más importante de la Unión Europea fue en los años 90, cuando se produjo tanta leche y se produjo algo que nosotros llamamos el exceso de leche en la Unión Europea. La idea entonces era, y también era reducir las sobrecapacidades en el área de la industria pesquera. En 1973, 2 estados más se unen, Dinamarca
Irlanda y el Reino Unido. Y el Reino Unido en 1900 después decidieron no unirse a la Unión Europea, pero se vieron forzados posteriormente. Yo pienso que a pesar de que ahora han abandonado la Unión Europea, espero que en el futuro ellos cambien de opinión. En 1991 Grecia se unió a la Unión Europea. En 1996 el idioma español se unió, representados por España y luego por a Portugal. Y los tratados que se adaptaron fueron: el Tratado de Roma fue adoptado por el Tratado de Maastricht en 1995. Se unieron Austria y Finlandia y se firmaron dos tratados más, el Tratado de Ámsterdam y el Tratado de Niza. Y en 2004 la Unión Europea admitió países de la Europa Oriental, con países como Estonia, la República Checa, Estonia, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia. Malta, afortunadamente, es miembro. ¿Por qué? Porque de lo contrario, nosotros tendríamos que hablar otros idiomas que no fueran inglés. Afortunadamente, Irlanda, que es uno de los miembros de la Unión Europea, habla inglés. Esto fuerza a todos los demás miembros de la Unión Europea a usar inglés. Posteriormente entraron Rumanía y afortunadamente para Alemania, porque ahora nosotros tenemos una escasez de camioneros y la mayoría de camioneros que trabajan en Alemania provienen de Rumanía y de Bulgaria. Así que si ustedes van a Europa, van a ver muchos camiones siendo manejados por choferes de Rumanía y de Bulgaria y también de Polonia. Para ese efecto, la logística de las rutas entonces está muy asociadas con los choferes de esos países. La única asociación fue Croacia. Aquí ustedes pueden ver el desarrollo de la Unión Europea. Tenemos el Reino Unido, los estados escandinavos. Todavía hay dos hechos interesantes, por ejemplo, con el abandono del Reino Unido. Algeria era parte de la Unión Europea porque en aquel momento era parte de Francia, y Bosnia también, porque era territorio danés. Así es que por un cierto periodo de tiempo fueron miembros de la Unión Europea. Pero vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora. Imagino que la Unión Europea yo pienso que sí, tenemos algunos nuevos candidatos, como en los países Balcanes, como Bosnia, Serbia-Herzegovina. Y con respecto a Ucrania, no tengo la menor idea de qué va a pasar con Ucrania. Pero en mi opinión, o en mi percepción personal, Ucrania es un buen candidato porque si ustedes tienen la oportunidad de viajar a Estonia o Lituania, ellos hicieron muchos avances en los últimos 10 años. En cuanto a la digitalización, ahora ellos están mucho más avanzados que Alemania. Y en realidad la gente está trabajando muy duro para hacer que los países países de Europa del Este están trabajando muy fuerte para tratar de ponerse al día, o al menos
alcanzar, digamos, la capacidad económica de los otros países europeos. Ahora hablemos de las instituciones europeas. Es interesante que en la Unión Europea, en el mejor de mi conocimiento, la Unión Europea es el único grupo de estados que tiene un parlamento común que puede decidir sobre asuntos que pueden ser llevados a cabo en otros países. Es decir, el Parlamento Europeo puede tomar decisiones que tienen que ser respetadas por los miembros, por los países miembros. Además del Parlamento Europeo, tenemos una instancia, diría yo que tenemos también un Consejo Europeo. El Parlamento Europeo es el electo por los ciudadanos de la Unión Europea de acuerdo con su legislatura de cada país. Por ejemplo, en Alemania, las reglas que ellos usan para elegir los parlamentarios europeos se rigen por las reglas de Alemania y sin embargo son respetadas por el resto de Europa. Otro hecho interesante es que el Parlamento Europeo es el único parlamento en donde los ciudadanos son capaces, pero no se les permite tener más de un mundo, dijo. Porque, por ejemplo, si ustedes son un ciudadano italiano viviendo en Alemania, ustedes pueden votar en Alemania para el Parlamento Europeo, pero si aún tiene usted la nacionalidad italiana, también usted puede ir a votar a Italia. O sea, a pesar de que usted puede hacerlo, usted va a tener que decidir, pero usted tiene que decidir cuál, pero no hay nadie que pueda revisar si usted no está votando dos veces. Todavía no tenemos una solución para solucionar este problema. Luego, la Unión Europea tiene un gobierno que se llama la Comisión Europea. Y tal vez la persona más conocida en los países es generalmente la directora de la Comisión Europea o el director de la Comisión Europea. El presidente del Parlamento Europeo, en realidad no reconozco el nombre, lo único que sé es que es una dama. Y el director del Consejo Europeo cambia cada año entre los miembros, en los países miembros de la Comunidad Europea. Y esta persona es la que lleva a cabo la responsabilidad de tener la presidencia del Consejo. El proceso de legislar en la Unión Europea es muy parecido a lo que pasa en cualquier otro país. Nuevamente aquí se eligen a las personas de acuerdo con los regímenes electorales de cada país. Y por otro lado, se elige un Parlamento Nacional, que es el que elige un gobierno nacional, y el director del gobierno nacional, el presidente o el canciller, es un miembro del Consejo Europeo, y el Consejo Europeo propone un presidente a la Comisión y el Parlamento Europeo tiene que aprobar o refrendar esta decisión. O sea que el presidente de la Comisión Europea es nombrado por el Consejo y por el Parlamento Europeo. Y luego tenemos también otros
instituciones en el Parlamento Europeo que, por ejemplo, la Corte de Justicia, todos los gobiernos le tienen miedo a ellos porque ellos toman decisiones muy poco populares con base a la ley europea. Después les voy a dar un ejemplo que se llevó a cabo de acuerdo con la ley europea, pero fue totalmente sorprendente para la mayoría de los ciudadanos. Tenemos el Banco Europeo Central, que es la señora Lagarde, la que tiene la responsabilidad del banco. Este es el proceso legislativo. Es siempre el mismo. La Comisión propone, el Consejo y el Parlamento toman una decisión. Si están de acuerdo, la ley se adopta. Si no encuentran una posición común, entonces ellos inician un proceso de negociación. Y este proceso de negociación y si alguno finalmente rechaza a la legislación, entonces la legislación no se adapta. Antes de la pandemia, yo fui miembro del Parlamento y le cuento que me sentía tan orgulloso de... En el Parlamento Europeo hablamos 23 diferentes idiomas, así es que entonces un gran trabajo para los intérpretes, porque ellos tienen que interpretar o traducir de 23 diferentes idiomas, incluyendo Gaelic y Mortis. Así es que entonces los servicios de traducción es una de las áreas más importantes en la Unión Europea, y los miembros del Parlamento son tan orgullosos de hablar 23 idiomas en el Parlamento. Y recuerdo yo que en aquel momento yo tenía un asistente de India. Y él me dijo, y él sin embargo me dijo, no, pero esto no es nada. En India nosotros hablamos 26 idiomas en el Parlamento. Usted tiene que ir a visitar India para que vea realmente lo que es hablar diferentes idiomas. Luego existen diferentes tipos de legislación en la Unión Europea. Tal vez la opción más fuerte es lo que ellos llaman una regulation. Este tipo de regulaciones tienen que ser aceptados por todos los miembros. Es decir, es un tipo de legislación que se origina en el Parlamento, pero que tiene que ser aprobada por los parlamentos nacionales de cada país y también por jueces. No, en este momento no recuerdo cuál es la palabra en inglés. Un ejemplo que tengo yo es la regulación que ahora las líneas aéreas tienen que pagarle a los pasajeros por atrasos. Por ejemplo, si hay retrasos por más de 4 horas, la aerolínea tiene la responsabilidad de compensar a los pasajeros por ese atraso. Porque muchas veces las aerolíneas dicen que ellos no tienen ninguna responsabilidad, pero ahora los pasajeros pueden ir directamente a la aerolínea y pueden decir, de acuerdo con la regulación europea, mi vuelo se atrasó por más de 4 horas y tengo el derecho a recibir 600 euros.
Y si ellos no le pagan, usted puede ir a la Corte Nacional y ustedes pueden enjuiciar a la aerolínea con base en esta nueva regulación de la Unión Europea. No necesariamente tiene que ser convertida en leyes nacionales de cada país. Y le cuento, funciona. Generalmente las aerolíneas le pagan a los pasajeros antes de que ustedes los enjuicien. Luego, abajo de las regulaciones tenemos las directivas. Una directiva es obligatoria, pero no es obligatoria en términos generales, sino que depende de lo que se logre. Por ejemplo, esto depende de... Permítanme darles un ejemplo. Por ejemplo, la Unión Europea dio regulaciones con respecto a la contaminación de aire en las ciudades. Y la Unión Europea no le dice a los países cómo eliminar la contaminación. Todo esto depende de cada país con respecto a las medidas que ellos quieren tomar. Los países miembros pueden decidir si ellos quieren tener una solución técnica, reduciendo, por ejemplo, la contaminación en fábricas, o usted puede decidir si puede usted reducir el tráfico, o usted puede decidir cómo reducir las fuentes de contaminación del aire. Lo único que ellos tienen que hacer es cumplir con los requisitos de esta directiva. Y obviamente los miembros tienen diferentes formas de solucionar el problema. Por ejemplo, en Alemania nosotros no encontramos ninguna solución, pero en este momento algunas asociaciones están forzando al gobierno a que cumpla o que encuentre una solución a este problema. Y el gobierno alemán se ve obligado a cumplir con esta solicitud. Luego nosotros tenemos decisiones que son obligatorias únicamente para a quien se le encuentre responsable de esta decisión, pero muchas veces no son cumplidas, es decir, se toman decisiones, pero no hay forma de hacerlas cumplir. Las políticas y las acciones internas, tenemos, por ejemplo, 7 campos de políticas comunes. La primera, y tal vez la más relevante, es el mercado interno, el mercado común. Vamos a hablar un poquitito más de esto después. Tenemos el libre movimiento de mercaderías dentro de la Unión Europea, de tal forma que los países miembros no pueden establecer restricciones en cuanto a las importaciones y exportaciones de otros países miembros. Obviamente hay algunas excepciones. Luego, la agricultura y las pesquerías, especialmente para el establecimiento de cuotas para la agricultura y para las pesquerías. La cantidad de pescado, especialmente en el Atlántico del Norte, para evitar que haya una sobrepesca. Luego, el movimiento libre de personas, servicios y capitales. El área de libertad, seguridad y justicia, que incluye el transporte, especialmente en casos de desastres naturales. El transporte, después vamos a hablar un poquitito más de esto. Y luego también nosotros tenemos reglas comunes en cuanto a competencia, impuestos y aproximación de leyes. Los impuestos, por ejemplo, en la Unión Europea,
se usa lo que aquí se conoce como el IVA. En términos generales, los países miembros pueden decidir acerca del IVA u otro tipo de impuestos sobre combustibles, tabaco o alcohol. Pero existen tasas mínimas impositivas que sí son obligatorias para los países miembros para evitar el dumping. Por ejemplo, es muy común que muchas personas vayan a Luxemburgo a llenar el tanque del auto porque el combustible en Luxemburgo es mucho más barato que en Alemania, o para ir a Polonia. 30 centavos en Luxemburgo también tienen un efecto interesante en el movimiento libre de bienes. Si ustedes tienen un camión, a ustedes les permiten llenar el tanque y guardar este combustible en el camión. Y especialmente si esto es parte del diseño original del camión, y usted no tiene que pagar impuestos cuando pasa las fronteras. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que ahora los camiones europeos tienen tanques increíblemente grandes, hasta 30 metros cúbicos, porque en el tanto que ese tanque sea parte del diseño original, ustedes pueden llenarlo en Luxemburgo, pueden llenarlo en Polonia y ahorrar mucho dinero. Así es que entonces, imagínense ustedes, ahora hay muchos camiones que van a Luxemburgo a rellenar sus tanques. Y obviamente esto ha cambiado la rutina y el transporte de los camiones, especialmente de los puertos de los Países Bajos, Bélgica. Todo el mundo está yendo a Luxemburgo, ya nadie va a través de Francia o de Alemania. Ahora voy a pasar en el área de transporte. Aquí, desafortunadamente, vamos a tener aquí que lidiar con trenes, que ya veo que casi no existen aquí en Costa Rica, pero en Europa sí. Estas son las condiciones legales. La Unión Europea le permite tener rutas comunes para transporte entre los diferentes países para el transporte de mercaderías, y que esto está regulado por la Unión Europea. Y también el cabotaje. No sé si aquí existe en Centroamérica. Por ejemplo, no es permitido traer mercaderías de Panamá a Costa Rica, pero en la Unión Europea, con este mercado interno, usted puede transportar mercaderías con un camión que viene de Bulgaria hacia Alemania, siempre y cuando se cumplan con las provisiones apropiadas. La definición más importante del transporte en Europa es lo que se llama interoperabilidad. Yo he encontrado que en Costa Rica básicamente se usan los estándares de los Estados Unidos. Mucho de lo que ustedes usan aquí está influenciado por los Estados Unidos. El problema con la Unión Europea es que tenemos al menos 4 países que establecen sus estándares: Italia, Francia, Alemania y el Reino Unido. Y por lo tanto tenemos 4 diferentes enfoques en cuanto a lo que se denomina estandarización, y los estándares como que no eran tan estándar, especialmente en el caso del transporte y el transporte ferroviario. Y estos 4 diferentes enfoques causan un gran problema.
porque nosotros llegamos a tener estándares completamente diferentes. Por ejemplo, nosotros tenemos líneas eléctricas, aéreas, y aquí al menos tenemos una, dos, tres diferentes maneras y sistemas de aprovisionamiento de energía. Es tan único en cada uno de estos sistemas de energía. Muchas veces no podemos operar con la misma locomotora en todos los países. Algunas veces, a pesar de entonces, tuvimos que tener ingenieros eléctricos para lograr desarrollar locomotoras que puedan usar diferentes frecuencias y diferentes frecuencias en electricidad. Es decir, ahora tenemos que garantizar que una de estas locomotoras nosotros pudiéramos usarla aquí en Costa Rica, al igual que en Europa, usando 240 o 110 voltios. Ahora es importante que las locomotoras sean capaces de trabajar con ambos sistemas de energía. También tenemos otros sistemas de interoperabilidad y son los sistemas de señales. Los países tienen sus propios controles. Es muy común, por ejemplo aquí, de Rotterdam al norte de Italia, tiene un sistema holandés, y además es para complicar todavía más. En Alemania tenemos un sistema de control viejo, tenemos un sistema nuevo, así es que entonces muchas veces se necesitan 3 o 5 diferentes sistemas de control si ustedes están viajando a través de Europa. Una vez un desarrollador de señales trató de estandarizar todas las señales y se dio cuenta que una locomotora no había suficiente espacio para poder incluir todos estos sistemas de control. Además de esto, tenemos reglas operativas que son diferentes. Por ejemplo, en el transporte vial, para un tren, ¿verdad? Por ejemplo, ahí, por ejemplo, una señal en rojo no necesariamente indica que ustedes tienen que detenerse en todos los países. En algunos casos, usted tiene que detenerse antes de la luz y en algunos países usted puede pasar la luz. Así, imagínense que todo esto es muy confuso. Si ustedes no conocen, si ustedes están obligados a parar antes de la luz o si ustedes pueden proseguir, imagínense, todo esto depende de en qué países que usted está manejando. En este caso, la decisión fue no tratar de estandarizar estos sistemas o de definir un sistema como un sistema estándar para toda la Unión Europea, sino que lo que decidieron fue instalar un sistema de control nuevo sobre el sistema estándar anterior, que tiene opciones como el manejo automático de las locomotoras, porque todos los sistemas, porque muchas veces estos controles de ferroviarios se originaron en los años 20, ya son tecnologías muy viejas, y entonces ellos decidieron instalar nuevos sistemas de control y también nosotros ahora tenemos un sistema de comunicación global en las líneas ferroviarias que se llama GSM. La única diferencia con el sistema anterior es que el GSM tiene prioridades en cuanto a la transmisión de información.
Anteriormente, desde mi celular, yo podía enviar datos y siempre tenían un canal de retorno que podía aprobar que el recipiente o el destinatario podía recibir el mensaje, porque de lo contrario este sistema de señales no funciona. Por ejemplo, si ustedes tienen es decir, la seguridad es muy importante en esto cuando usted envía y recibe mensajes. Y además tengo que apurarme porque estoy atrasado. También nosotros tenemos los redes transeuropeos aprobados en toda Europa, especialmente en aquellas regiones en donde las condiciones no eran las mejores. Ahora ya hemos definido estos corredores para mejorar el tráfico ferroviario. En este punto voy a brincar un poquito al mercado común, que tal vez es más interesante para todos nosotros. El mercado común, nuevamente, y cómo es que esto funciona en la Unión Europea. El punto más importante en el punto 2 es que esto incluye una área que permite el movimiento libre de bienes, personas, servicios y capitales. Y estas cuatro cosas están interconectadas, y dentro de la Unión Europea usted no puede obtener una libertad de estas sin que usted no garantice las otras libertades. Si ustedes, por ejemplo, quieren proveer servicios en un mercado interno, usando servicios de movimiento libre, y si ustedes quieren cobrar capitales de países de la Unión, ustedes también tienen que respetar el movimiento libre de personas. Y hubo un problema con el Reino Unido, porque especialmente en el Reino Unido un beneficio económico resulta del sector bancario en la ciudad de Londres. Sin embargo, ellos siempre querían mantener el movimiento de servicios y capitales. Sin embargo, ellos no querían aprobar el movimiento libre de mercaderías y de personas. Ellos no consideraban que esto era bueno para ellos. Pero recuerden lo que yo acabo de decir. Ustedes no pueden garantizar uno de estos si ustedes no garantizan los otros tres. Los servicios y capitales funcionaron muy bien con ellos, pero para el movimiento de personas es bastante frustrante, porque lo primero que ellos hicieron fue las ciudades de otros miembros de la Unión Europea ahora ya no pueden entrar como entraban antes. Ahora necesitamos un pasaporte. Y el movimiento de mercaderías, ellos quieren tener sus propias regulaciones, y ahora ya ellos tienen una línea fronteriza con controles. Y este es un problema, especialmente cuando estas mercaderías son importantes para el resto de los países de la Unión Europea, y debido a los controles aduaneros, estos productos muchas veces son detenidos en la frontera. Y esto causa, porque tenemos que recordar que muchos de los países no producen sus vegetales o sus alimentos, sino que tienen que importarlos. Estas son las medidas del libre movimiento de mercaderías.
Hemos eliminado nosotros a impuestos y en algunas importaciones y las exportaciones. Ya, de hecho, en la Unión Europea todo esto se ha reducido. Anteriormente teníamos nosotros que hacer declaraciones de este tipo, pero ya ahora no. Tampoco tenemos restricciones cuantitativas o cuotas, o sea que ustedes pueden exportar e importar tantas mercaderías como ustedes quieran de un país a otro. Y también hemos tratado de eliminar barreras arancelarias mediante la armonización de legislaciones nacionales y promoviendo estándares nacionales, de tal forma que ya no hay. Si ustedes compran, por ejemplo, una máquina de hacer café, ya no hay barreras arancelarias, sino que todas ellas cumplen los mismos estándares de la Unión Europea, así es que fácilmente ustedes pueden comprar una máquina de hacer café en Alemania o en cualquier otro país. Lo único que usted tiene que recordar es que en la Unión Europea todavía ustedes tienen diferentes ciclajes eléctricos. Esto nos lleva a nosotros a hablar de las excepciones con respecto al libre movimiento de mercaderías, porque siempre hay discusiones constantes acerca de estas excepciones, pero algunas cosas, estos son los bienes o mercaderías que podrían tener problemas en cuanto a moralidad pública o seguridad pública, por ejemplo, armas, drogas y pornografía. La protección de la salud y la vida humana, animales y plantas es también parte de la legislación nacional. Por ejemplo, en el caso de las medicinas o algunos productos similares. Y también la protección de tesoros nacionales que tienen algún nivel histórico o artístico. Todavía nosotros no podemos tomar productos arqueológicos de Grecia, por ejemplo, a otros países. Aquí no se aplica este principio de libre movimiento de mercadería. Y luego, la protección de propiedad industrial y propiedad comercial. Es decir, nosotros respetamos los asuntos de propiedad y protección intelectual. Y también tenemos nosotros aquí el libre movimiento de trabajadores. Dentro de los países miembros, ustedes siempre pueden buscar un empleo en cualquiera de los países de la Unión. No se necesita tener un permiso de trabajo. Si a mí me interesa conseguir un trabajo en Italia, fácilmente puedo yo comenzar a trabajar en Italia. Ustedes pueden vivir allá para ese propósito o únicamente para ir a trabajar. Una vez que ustedes han conseguido un trabajo, ustedes pueden quedarse en ese país a pesar de que ya el trabajo suyo haya terminado. Y también usted va a ser protegido por ya no hay necesidad de nadie puede ser rechazado. Alemania no puede rechazar a nadie de Bulgaria, por ejemplo, diciendo que no le pueden dar el trabajo a esta persona porque ellos tienen ya un candidato alemán. Y luego vamos a llegar al punto en donde hay algunos casos interesantes. El primero es, desafortunadamente ustedes no conocen esto porque son muy jóvenes, pero existe la regulación Bosman,
que causó una revolución en Europa. Hubo una disputa entre este señor Mark Bosman, que jugaba fútbol y jugaba en la Liga FC, y él quería transferirse a Francia a jugar con un club francés, pero le estaban cobrando una suma de dinero. Esto fue llevado a la Corte de Justicia porque lo que él quería era pasarse de un equipo belga a un equipo francés, y él estaba protegido por el movimiento libre de personas. Pero resulta que existían cuotas en cuanto al número de jugadores extranjeros o de otros países. Y esta cuota, el establecimiento de cuotas, iba en contra del movimiento libre de trabajadores. En ese punto, esta cuota de jugadores europeos fue removida por la Corte, y ahora cualquier equipo puede importar cualquier jugador de cualquier país sin necesidad de que tenga que pagar ninguna, y sencillamente tampoco puede alegar que es que se están rechazando algunos porque ya existen jugadores locales. ¿Por qué? Porque la Corte entendió que esto iba en contra del libre movimiento de trabajadores. Desafortunadamente, el señor Bosman no recibió ninguna compensación. Otro ejemplo del libre movimiento de servicios y de mercaderías era que cuando la comunicación global se incluyó, nosotros tuvimos que pagar mucho. Por ejemplo, los Países Bajos tenían que pagar por llevar el teléfono celular a otros países. Entonces, yo sé que en Centroamérica también existe esto, ¿verdad? Ustedes les cobran si ustedes tienen servicio roaming. Pero en la Unión Europea acaban de introducir una regulación en donde las comunicaciones móviles, los proveedores de comunicaciones ya no tienen el derecho de cobrar cuotas de roaming dentro de la Unión Europea. Ustedes pueden usar su teléfono celular en Francia usando las mismas condiciones que usted tenía en Francia en cualquier país de la Unión Europea. Esto hace mucho más fácil los viajes a través de la Unión Europea si usted no tiene que asumir los costos de roaming en otros países. Esto es otro efecto del mercado común. En mi opinión, el mercado común para los consumidores les ha hecho la vida más fácil. A ver, y ahora estoy llegando al final. Esto no es de la Unión Europea, esta fotografía no es de la Unión Europea, pero de cualquier forma, ahora estaría en la mejor disposición de contestar cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. Aquí tengo yo el aparatito que me va a servir para entender. Si alguien tiene alguna pregunta, levante la mano, le pasamos el micrófono. El micrófono está apagado. Ahora sí. Well, good afternoon. Good afternoon and welcome and greetings. And greetings to our German colleague. Thank you. Thank you very much for your presentation. Our University of Costa Rica has 45,000 students, and for the past 45 years, we initiated the
program of customs administration and foreign trade, which was actually the first program in the entire American hemisphere. And the World Customs Organization recognized and accredited it under the PICAR-INCU program for the diplomas of a bachelor's degree and master's degree. We presently have 1,500 students that take about 7.5 years in average to get their licenciatura degree, which is an intermediate degree between the bachelor's degree and the master's degree. And with that, the condition of customs agent. 40 years ago, I was sent to Germany by the University of Costa Rica. And among the 9 countries that I visited, I consider Germany the most orderly and disciplined of all the European countries. I don't think you were born at that time. And I ask myself, or I ask you now, is Germany the same orderly country and disciplined country that I saw 40 years ago? That's the first question. I am going to be asking you, do you want me to ask you question after question, or do you want me to just give you a set of questions at once? Maybe one question at a time. Sí, una pregunta a la vez, tal vez. Voy a contestar esa pregunta. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por considerarme que yo soy tan joven. Pero le cuento, pues ya yo estoy en mis años 50, así es que en aquel momento, hace 35 años, ya yo conocía a Alemania. Le cuento que Alemania ha cambiado mucho debido a... Ahora somos menos organizados que hace 35 años, pero pienso que ahora tenemos una vida más relajada. Y no sé siempre si esto es algo bueno para tener, ¿verdad? Pero desde el punto de vista, because now you have the pura vida here. Ahora tenemos el pura vida aquí. I don't know if it's already a mistake in the interpretation, but we teach that merchandise is not the same as he's talking the merchandise is for unfair trade. Do you have any difference in 2 words? Caballero, en inglés es muy difícil encontrar una diferencia en cuanto a lo que es mercadería como algo que sea ilegal. ¿Por qué? Porque si existe nada más un término, pues usted tiene merchandise o goods. Es muy difícil establecer, digamos, que el significado Tal vez lo que habría que decir es merchandise for identificar los propósitos. Yeah, the thing is that I use the word merchandise, but he's saying that the word merchandise sometimes in Costa Rica is thought to reflect, like a bad intention in the movement of this particular merchandise. So I said that in English it's very difficult to find a term, that actually includes the intentions of the person that is moving the merchandise or that is moving the goods. So we'll see. Okay, having clarified that term, the European Union started its process of economic integration 10 years after we did it in Central America. And 60 years afterwards, we still continue in the same position. We still continue in the first stadium
of the 5 steps until we reach the total economic integration. Now, the European Union was able to get to the 4th step. And here in Central America, we ask, what is it that we have to do to be able to move forward in this process of economic integration? What do you think? What do you think it is necessary for us to do? Le cuento, esto es una pregunta muy difícil. Es una pregunta muy difícil porque yo podría adivinar que tal vez qué fue lo que realmente hizo que la Unión Europea se forzara a cumplir con esta integración, pero no sé si eso es transferible a Centroamérica, porque nosotros en Europa tuvimos la Segunda Guerra Mundial, después tuvimos la separación de los países del este y los países del oeste. Esto nos llevó al reconocimiento de que la colaboración es estrictamente necesaria para poder mejorar los conflictos. Especialmente tal vez la situación después de la Segunda Guerra Mundial, en donde Alemania yo pienso que el ambiente, la situación fue la que nos dio a nosotros la capacidad de lograr esto. Así es que, opuesto a Centroamérica, yo creo que ustedes no han tenido estas experiencias de guerras constantes entre Centroamérica. Siempre le digo a los estudiantes que la guerra entre Francia y Alemania, muchas veces ellos se burlan tanto de nosotros que nos visitan cada 30 o 35 años después de la Primera Guerra Mundial. Porque yo creo que todo esto fue lo que hizo que la Unión Europea avanzara en este aspecto. No sé, pero tengo que decir también que mi conocimiento de Centroamérica es bastante limitado. Gracias. Thank you. What do you think? What megaports does the European Union have to actually receive, ships of 24,000 TEUs? And what is your idea about whether we should continue to build megaports of $1,000 million each, like the one that was built by ATM Terminal here in Costa Rica? Or perhaps would it be better to have a solution of and to have a mega ship, and to have a mega ship just come to the open sea, and instead of having a mega port close to the continent, and then perhaps have a port in the sea, and have a mother ship that is going to be able to move the goods from this say maybe like an island type of port into the continental land, using smaller ships instead of building a mega port. You see, just to build maybe a port in the open water, and then to have smaller ships to bring the merchandise, to bring the goods to the continent, which is similar to the ATM did here. En Europa, nosotros tenemos en este momento, yo tengo que pensar porque los puertos más importantes están en el norte. Tenemos 3 puertos que en este momento pueden recibir este tipo de buques. En Alemania, todos los otros puertos tienen problemas con el tamaño de los barcos, especialmente con la accesibilidad de los buques. Pero el problema de los buques, de los puertos europeos, no es necesariamente la accesibilidad, sino que también nosotros tenemos problemas
con el transporte. Por ejemplo, si nosotros tenemos un buque de 24,000 TEUs, nosotros tenemos que descargar el barco y traer todos los contenedores. Y esto es un problema que todos los puertos tienen que tratar de resolver. Es un problema que todos los puertos tienen que tratar de resolver. Yo imagino que tal vez el límite del tamaño de los barcos en este momento es una propuesta, porque yo pienso que, especialmente en este momento, que el comercio internacional no está creciendo en la misma forma que nosotros pensábamos que iba a crecer. Porque estamos viendo incluso que el comercio entre China y Europa se ha detenido o se ha retrasado. Yo pienso que tal vez la creación de estos terminales en el mar abierto, yo en realidad no tengo en este momento una solución técnica. ¿Por qué? Porque todos estos enfoques de tener buques nodrizas y buques más pequeños, yo creo que, de acuerdo con la información que yo tengo, en Europa todavía no estamos nosotros pensando en mantener estos terminales en el mar abierto. Gracias. ¿Qué piensa del nearshoring? What do you think about nearshoring and its eventual application in Latin America? I didn't get the term. Nearshoring, tal vez si es tan amable de clarificárselo al profesor. This is the strategy to externalize, through which a company transfers part of its production to third parties. That even though they happen to be in other countries, they happen to be located in closer destination points. For instance, in Costa Rica, we produce parts for German vehicles. Okay, and the idea with this shorting is that millions of dollars are going to be transferred to Latin America with companies that provide this or supply these German companies from closer territories than it is the case today. I guess what he's talking about is maybe like having a company, or maybe having third companies, you see, or third parties taking part into the commerce. La idea me parece muy interesante, pero tal vez lo que no le comprendí mucho es la cercanía, lo que tiene que ver que estén cercanos al punto de destino final. Que en lugar de estar viniendo You see what he's saying, instead of having the ships, instead of having the ships coming from Europe, to pick up the parts, the idea is to set up these part production companies in areas which are closer to the final destination point. Yo imagino que tal vez esto es algo que nos hemos aprendido de la epidemia de COVID en la cadena de abastecimiento. Por un lado, si nosotros dependemos de un proveedor único, esto es muy riesgoso. Entonces, lo que hacen los productores es tratar de diversificar las fuentes para compensar por fluctuaciones, y también, desafortunadamente, ellos también tratan de hacer que las plantas productoras estén más cerca de sus puntos de destino para reducir los costos de transporte. Yo pienso que tal vez esto no es únicamente la industria automotora, sino que también en Europa, el problema que tenemos en Europa es la producción de medicinas también, porque los ingredientes farmacéuticos de muchas medicinas únicamente se producen en China o en India, y esto es
Y imagino yo que el costo de transporte es increíble y tal vez esto ha sido uno de los mayores factores que ha influido en este proceso. Yo pienso que tal vez esto es un asunto más de estrategia también. Thank you. Muchas gracias por la información. Y yo tengo una pregunta con respecto a la situación de impuestos en Luxemburgo. Si alguna persona puede ir a Luxemburgo y obtener estos beneficios, entonces ¿por qué es que esto no se ha unificado en todos los países? ¿Por qué no se ha convertido en una parte de la Unión Europea? Yo pienso que esto tiene que ver, usted está hablando acerca de la imposición común, especialmente para el IVA. Nosotros tenemos un mensaje nuevo. Para los clientes privados, el IVA tiene que ser pagado en el país en donde usted compra la mercancía o el bien. Por ejemplo, si cada vez que yo voy a los Países Bajos y compro algo, yo tengo que pagar el IVA ahí. Para las compañías y para los servicios, el comercio en la Unión Europea entre los socios comerciales se exime del IVA. Es decir, para el comercio dentro de los países miembros, ustedes no tienen que cobrar el IVA. Y lo mismo pasa para los servicios. Con esto tengo que ver yo siempre porque Suiza ha adoptado estas regulaciones, pero muchas veces yo doy clases en Suiza y ellos usan un sistema arancelario inverso. Entonces yo generalmente lo que hago es que yo trabajo con un colega suizo. Yo no le pago el IVA, pero el colega suizo sí tiene que pagar el IVA. Es un poquito complicado, es un reto, pero en términos generales no se paga el IVA. Y si en algún momento se cobra, el recipiente generalmente tiene que pagarlo. Good afternoon. Good afternoon. Thank you very much, Professor, for your presentation. Just one question. Logistically speaking, what are the implications of the United Kingdom leaving the European Union? En términos logísticos es básicamente un problema de la provisión de bienes o mercaderías para la Unión Europea, porque en este momento tenemos aranceles fronterizos e impuestos, así es que entonces los productos son inspeccionados. Ahora, por ejemplo, los problemas existen entre la República Irlandesa y República del Norte de Irlanda. ¿Por qué? Porque para tratar de mantener la paz en la isla irlandesa, no se puede instalar ningún tipo de controles migratorios o controles aduaneros. Y cuando cuando el Reino Unido se fue de la Unión Europea, sí, esto se convirtió en un asunto muy importante, porque el hecho de tener el resto una línea fronteriza entre Wales y el resto del Reino Unido y la Unión Europea. Y allí en este momento la frontera más problemática es la frontera irlandesa. Taking
looking into conduct of trade and logistics is not my expertise. I'm very much impressed with the rules and regulations that you have in Europe. And my question is, it may seem like you have taken care of most of these issues in Europe, but what do you think are the challenges facing the European Union in matters of trade and transport? What do you think that the European Union is moving to? El problema más importante en este momento es la interoperabilidad, especialmente en el transporte ferroviario, porque todavía tenemos muchos sistemas técnicos diferentes. El segundo punto es las regulaciones del mercado de transporte para evitar la competencia injusta en los jugadores en el mercado entre los diferentes estados. Porque, por ejemplo, en Bulgaria y en Rumania los salarios son mucho más bajos que en los países de Europa Central como Europa o Francia. Y esto es un asunto que tiene que ser resuelto. Anybody else with a question or a comment? Anybody else? Any question? Here and there, and with that we close. Thank you. Good afternoon, and thank you very much for your presentation. This is a very interesting topic, I think, for us as students. The question that I have for you is, now Central Europe countries like Switzerland, for instance, or maybe Austria, the decision how they export their goods to countries outside of the European Union, for instance, like Costa Rica, which ports do they use to export these goods? Do you think that this is a matter of logistical costs for these particular exporters? Yes. Sí, con respecto a Costa Rica, sí, la respuesta es muy fácil. Para Suiza, yo pienso que ellos generalmente usan los puertos del norte, del puerto generalmente de Rotterdam. Y también vienen de los puertos en Francia. Para Austria es un poquitito más cercana a Alemania, entonces usan el puerto de Hamburgo. Pero tal vez pienso yo que el punto más interesante es el comercio entre Asia, porque las rutas para Asia generalmente pasan por el canal de Suiza y por el Mediterráneo, y tienen que pasar muy cerca de los puertos italianos. Pero sin embargo, los puertos italianos son tan ineficientes que nadie quiere usarlos en este momento. Tal vez es posible que esto cambie. Tal vez, no sé, y que tal vez imiten a lo que ha pasado en China y que se conviertan en puertos más competitivos. Thank you. Thank you, Dr. Brockman. You know that in Costa Rica we favor any action that is oriented towards us keeping our planet in good conditions. Within this processes of commercialization and the transportation of goods, what is the role of these particular issues? Like protecting the planet. Yo imagino que en este momento la Unión Europea toma muchas acciones para reducir, por ejemplo, las emisiones de tipo invernadero, especialmente Alemania. Ahora, en Alemania están introduciendo legislación que ataca la logística, porque Alemania
trata de introducir una ley de la cadena de abastecimiento que transfiere la responsabilidad de cualquier cosa que se haga en la cadena de aprovisionamiento, incluso subcontratistas y subcontratistas, a la persona final en Alemania. Y obviamente esto va a tener un gran efecto en el diseño de la cadena de abastecimiento y también tenemos que recordar que estos criterios ecológicos tienen que ser monitoreados en cuanto a la cadena de aprovisionamiento, no solamente las condiciones de trabajo, sino también las condiciones ecológicas. Bueno, me gustaría decirles a todos ustedes muchísimas gracias por esta oportunidad de visitar su universidad. Todos los estudiantes son bienvenidos para que vengan a nuestra universidad. Nosotros también tenemos programas de estudio en movilidad y también tenemos un programa en cuestiones de impuestos y arancelarias. También quisiera darles las gracias por una excelente interpretación. En mi opinión, un trabajo muy difícil. Muchísimas gracias. On behalf of CCAP, we would like to present you with a certificate to thank you. We hope that this is not going to be the last time. We thank you, Dr. Brookman, for his presentation, the European Union and political actions in matters of trade and transport. Thank you so much. Muchísimas gracias. Bueno, yo no podía dejar pasar la oportunidad. I couldn't let the opportunity go on behalf of the University of Costa Rica and those of us who have had the opportunity to listen to you, especially our southern branch, to present you our thanks for the support provided. Thank you very much for having shared your knowledge. We're honored with you present. This is a small memento, very representative of our country. Specifically, we were able to find a mask produced by our Boruca indigenous peoples that represent a little devil. It was handmade and is part of our idiosyncrasy in the South Pacific, so that you can take it home. Thank you so much. Muchísimas gracias. Estoy muy honrado de recibir estos presentes y también estoy muy honrado de haber tenido la oportunidad de haber venido a Costa Rica y de haber aprendido. Y tengo que reconocer que Costa Rica es un país muy interesante, es un país muy lindo, amigable, con gente muy especial. Por lo tanto, yo he estado muy feliz y estaría mucho más feliz si puedo regresar en el futuro. Muchísimas gracias. Well, with that, we come to a close. We thank you for your attendance, and we hope to see you in our next presentation. Thank you, and good night.